A YouTube. Ahí estamos. Bueno, bienvenidos. Ahora sí, la apertura formal de esta actividad que arranca unos minutos más tarde, eh, siempre sorteando obstáculos en el camino, Mm. como estamos acostumbrados, pero bueno, fortaleciéndonos también al paso. Ahí llegan más compas que les voy dando acceso a medida que vamos prendiendo los motores. Bueno, como saben, esta no es una actividad más para nosotras y nosotros. Es una actividad que cumple las veces de conversatorio, de charla, de reflexión, pero también es una actividad que tiene como excusa em, festejar el aniversario de nuestro querido grupo Meta, Movimiento Estamos Todes en Acción, que según los papeles cumple 10 años, Ujú. pero según las memorias cumple más que eso. Pero bueno, como somos muy formales, nos basamos en lo burocrático y lo festejamos este año, que son los 10 años de la escritura de la Carta Fundacional de Meta. Ya ven cómo somos de organizades. A pesar de las tecnologías, eh, hemos podido ir, nada, marcando hitos en la historia. En la historia, en este caso del IDI, que ya quienes están aquí conocen, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, que es quien alojó este proyecto, qué sé yo, no sé si decir ambicioso, pero en ese momento era como utópico, muy soñador, de armar un grupo de jóvenes em, regional con personas que estaban en diferentes países, que algunas tenían discapacidades, otras no tenían discapacidades y quienes tenían discapacidades tenían diferentes tipos de discapacidades y tenían algo en común que era que cada quien en su comunidad em, nada, estaba interesado en el activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Y en este caso eran jóvenes que venían a pensar las cosas con una mirada fresca, con una mirada diferente, queriendo hacer algo que no encontraban en sus lugares. Eh, Así arrancó Meta, ya ahora les compas van a contar un poquito cuáles fueron los momentos así que tomamos como inicio. Yo simplemente voy a dar la apertura a este conversatorio, que es uno de los conversatorios que venimos haciendo desde el área de formación del IDI. Este año tomamos la decisión que los conversatorios cuenten un poco lo que están haciendo los diferentes proyectos del IDI. El mes pasado fue La Luz de Frida, que inauguró los conversatorios para contar acerca de un material sobre diversidad sexual y discapacidad en el que estamos trabajando. Y ahora le toca a Meta, que aprovechó la movida para festejar este cumpleaños, este 10º cumpleaños de existencia. Y bueno, para esta oportunidad invitamos a 4 integrantes, 4 personas que pasaron por el grupo. 2 personas, dos de ellas son fundadores, miembros fundadores, 4 viejos, dice Matías, sí, me incluyo. Todos tenemos unos cuantos, una sota abajo del brazo acá. Y les voy a presentar primero a quienes van a ser, nada, les encargades de contar un poco acerca de su paso por el grupo y después les voy a presentar a la moderadora de esta actividad. Arranco por las y los panelistas. Matías Ferreira, que ahí levantó el guante escribiendo en el chat, así que te mando al frente. Matías Ferreira fue uno de los miembros fundadores, de los 4 miembros fundadores de Meta. Él es licenciado en Ciencias Políticas actualmente. Es también maestrando en estudios internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella y se desempeña como consultor en temas de derechos humanos, accesibilidad y discapacidad. Ocupó diversos roles en organizaciones de personas con discapacidad, en donde llegó a ser presidente de la Unión Latinoamericana de Ciegos. Eso es actualmente, ¿no, Mati? No, 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 ya terminé el año pasado. Ah, ya terminó tu presidencia. Bueno, bienvenido, Mati.
miembro fundador de Meta. Gracias por sumarte, querido. Gracias a ustedes. Este, bueno, sigo con Brígida, Bri Lancilotto. Bri, ahí está, salude a la cámara. Bri estudió psicología y trabaja como apoyo de personas con discapacidad hace muchos años. Es feminista, activista por los derechos humanos, fue parte de Meta, vive en Córdoba. Y en Meta, ella dice que es donde conoció grandes amistades y aprendió muchísimo. Gracias, Bri. Un alegrón verte de nuevo por acá. Bienvenida. Eh, sigo con Dani Gordon, Dani por ahí. Dani de Costa Rica, es activista internacional por los derechos de las infancias, adolescencias y juventudes con discapacidad. Apoya a LIDI en el área de accesibilidad, comunicación y juventudes y ha trabajado en consultorías con UNFPA, UNICEF, UNESCO, otras agencias de ONU y organizaciones. Dani, es amiga de la casa, bienvenida Dani, y es con quien armamos este conversatorio, ¿eh? Es quien está coordinando Meta actualmente. Así que bueno, Dani, no tenías chance, tenías que estar sí o sí. Bienvenida. Y por último, Nati Farías. eh, Hola. Nati creo que ya la conocen, pero la voy a presentar. Nati es una mujer uruguaya con discapacidad motriz, es licenciada en psicología por la Universidad de la República y magíster en psicología y educación. Desde hace más de 10 años integra LIDI, donde actualmente se desempeña como presidenta. Fue cofundadora del movimiento juvenil Meta y trabaja en la Intendencia de Montevideo en temas de género y discapacidad, integrando ambas perspectivas en políticas públicas. Así que, Nati, bienvenida, estás presentada formalmente. ¿Para quién le faltaba algún Gracias, dato sobre gracias, vos? Ahora tienes todo gracias. No, tu no prontuario. pasamos ahí No, en no. Y espacio. nos vamos conociendo desde otras facetas. Está bueno. Bien. Bueno, y ahora sí les voy a presentar a Pau Valverde. Pau, ¿estás por ahí? Levante la mano. Aquí Estás estoy, muteada. aquí Ahí está. estoy. Hola, Hola. hola Pau. Bueno, Pau, les cuento que es una joven bailarina costarricense con baja visión que está iniciando en el mundo del activismo por los derechos de las personas con discapacidad. Nos pareció nada, lindo invitar a una joven con una mirada fresca, que está comenzando este camino para que desde esa mirada así nueva venga a conocer un poco lo que se ha hecho, lo que se hace y lo que queremos hacer con Meta. Así que, Pau, bienvenida, vas a ser nuestra moderadora. Nada, vamos a hacer todo lo amables que sabemos con Pau, la vamos a ayudar este, para que pueda entender algo de todo Ah, lo que, buenísimo, de todo lo que gracias. vamos a decir. Bueno, Pau, nada, es tuyo el espacio. Nada, darte la bienvenida y agradecerte mucho porque te hayas animado. No, Arranca nomás gracias. cuando quieras y estamos por acá. Estamos. Hola, No, en Flor. realidad estoy muy contenta, muy agradecida de conocerles a todos. Pues sí, soy muy nueva en todo esto todavía. Bueno, tengo 22 años y pues me encanta todo esto de Meta. Desde que me lo comentaron quedé fascinada porque es algo que desconocía completamente y cuando leí que era para jóvenes y adolescentes quedé maravillada. Y me encanta, me encanta. Así que me gustaría escucharles un poco y que me comenten un poquito como de Meta, como sus experiencias y demás. No sé qué les parece si comenzamos por ahí. Ahí va, ¿se animan? ¿Arrancamos? Allá. Las caras expectantes. Bueno, dale, Pau. Adelante nomás. Ok, vamos. Entonces, por ahí tengo a Nati, ¿verdad? Nati, ¿estás por ahí? Estoy aquí. Opa, ya vi que es así como súper animada, me encanta, me encanta. Mm. Ok, tengo una pregunta que la verdad me gustó mucho, que era, ¿por qué se armó Meta y qué necesidad venía a responder ese momento? Me gusta mucho la pregunta porque es más que de que me digas por qué se creó, es como cuál fue esa motivación real de crear Meta. Bien. En realidad, antes que nada, decirle que bueno, que en estos días, la verdad que
me invadieron los recuerdos de Meta y bueno, Meta en realidad se fue creando. No, no sé si la palabra fue solo necesidad, sino también se fue creando de deseo, ¿no? Deseo de se van las bolsas juveniles a, a decir realmente lo que queríamos, pero no solo decir, sino también hacer, proponer, crear, divertirnos. em, Uno de los y no fue que dijimos se crea meta en tal fecha con tal objetivo, se fue dando. Y se fue dando a partir de un encuentro en México, donde ahí el IRI se trataba vinculada, incipiente, pero trataba vinculada al IRI. Invitó a 4 jóvenes con discapacidad a un mega evento en México. Eh, y bueno, y a partir de ahí empezó como todo, ¿no? Y ahí quiero dar gracias públicamente a Sergio Alemán, que también fue como el acompañante, ¿no? De meta, de nacimiento, de las ideas. Así que paso la palabra. Bueno, me encanta que digas que no fue como vamos a crear meta, no, fue como que se fue dando. Me gusta que dijiste eso, que fue como algo súper orgánico, que fue simplemente, no fue como, ok, hagamos esto, planifiquemos, no, eso me gusta porque quiere decir que de verdad fue algo inesperado y no hay nada más lindo que toparse con lo inesperado, ¿verdad? Y que dijeras también en la parte de buscar la diversión, porque claro, como es para jóvenes, ¿verdad? Entonces me parece muy lindo. De verdad, y escuché que sos presidenta, ¿verdad? ¿Es así? Actualmente sí, después de más de 10 años de estar vinculada con el IE, hace un tiempito soy la presidenta del IE. Ok, Mm, me encanta. De verdad te felicito y espero que sigas sí, por muchos años. De verdad que sí. mm, mm. Vamos a ver a quién más tengo por aquí. A Mati. ¿Tengo a Mati por acá? Sí, aquí estoy, Hola. ¿cómo están? Hola, ¿todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. Qué dicha aquí conociendo un poquito de todos ustedes, pero como dije ahora, muy contenta, muy emocionada. Tengo una pregunta para vos, ¿te parece? ¿Sí? Sí, adelante. Ok. Ok. ¿Algún proyecto o momento clave que recuerdes especialmente? Uy, em, Ah, fueron muchos, creo yo. Me Sería imagino difícil que sí. reducirlo a uno, pero ahora sí, y está bueno contar que como las preguntas nos agarran en vivo y en directo, esto es totalmente natural. Em, Creo que diría dos momentos, ¿no? Ok. Por un lado, cuando, como contaba Nati recién, cuando empezó a darse antes que sea Meta como tal, sino que empezaba a formarse un grupo, una red y demás en 2013, fue un momento muy lindo desde lo personal, pero también desde lo colectivo, porque en particular a mí me tocó era la primera vez
que tomaba un avión en mi vida. Tenía 25 Mm. años, sí había salido una vez de Argentina a Uruguay, pero después fuera de eso era la segunda vez que salía del país. Y, y bueno, estar tanto tiempo fuera, pues fueron 2 semanas que estuvimos capacitándonos en unos cursos en México. Y también me permitió conocer no solamente a las compañeras y a los compañeros que después formaríamos Meta, a Luis Hernán, obviamente a Nati que contaba recién, a Ana María, a Judith, y bueno, luego a Sergio y tal, sino que también me permitió conocer a muchos otros jóvenes eh, sin discapacidad que estaban participando de esa formación y que eran de todas partes de Latinoamérica. Y nos dimos cuenta que independientemente de nuestra condición, de nuestra situación particular, compartíamos la búsqueda de un mundo más justo, más inclusivo, más solidario, donde hubiera igualdad de oportunidades para los temas de educación y demás. Así que fue para mí una experiencia realmente em, constituyente, diría yo, como una cosa que me marcó para un comienzo en aquel momento y que también me fortaleció mucho en cuanto a la formación, ¿no? Porque si bien yo tenía un activismo en lo que tenía que ver con las organizaciones de personas ciegas en Argentina y con baja visión, creo que salí de allí con muchos más elementos, bueno, con muchas anécdotas, con visitas a algunos lugares turísticos de México que son muy lindos. Mm. Entonces lo recuerdo con bastante cariño ese momento, pero también recordaría un proyecto en particular, que fue el proyecto de la convención, la CDPD 2.0, que fue un proyecto que, que me tocó la responsabilidad de coordinar, de ir llevando adelante junto con otros compañeros y compañeras, donde pudimos recoger las voces de distintos jóvenes con discapacidad, casi todos ellos, de distintos países de Latinoamérica, y las opiniones que tenían sobre distintos derechos, como recién a 10 años en aquel momento de la convención, ya el año que viene son 20 de la convención, estoy hablando del Mm. 2016 en aquel momento. eh, Bueno. Había muchas cosas que hoy tenemos bastante naturalizadas y asimiladas, vinculadas a nuestros derechos, que todavía estaban en disputa, que no digo que hoy no, pero en aquel momento era todavía mucho más reciente todo. Entonces había algunos conceptos que todavía estaban disputándose, conceptos básicos, diría yo, ¿no? Como ajustes razonables, apoyos y demás, que hoy los tenemos bastante asimilados dentro de lo que es el colectivo. En aquel momento todavía estaban en desarrollo y creo que las experiencias personales de muchos compañeros y compañeras que formaron parte de esos ciclos de videos y testimonios que hicimos en aquel momento y que también derivó en una página web, fue bastante valioso y aparte, como les decía antes, tuve la oportunidad de coordinar ese proyecto que también en términos de formación profesional fue algo bastante importante para mí. Claro. Bueno, me gusta que ese recuerdo sea como esa primera vez, como decís, tenías 25 años y en realidad me emocionaba mucho conocerte porque, bueno, yo soy súper nueva con todo este tema de la baja visión. Entonces, escucharte, ¿verdad? Como un poco de tu experiencia, cómo te fue, como dijiste vos, que te tocó coordinar y todo. Y nada, de verdad me motiva un montón como esa parte de aprendizaje tuya. Yo conozco muy poco y, de verdad, me pondría muy feliz compartir más con vos, ¿verdad? Qué Que me bueno. compartieras más de tu historia y, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que a veces, como les digo, si no hubiera sido por esto de Meta, quién sabe, ¿verdad? Si yo me hubiera dado cuenta, porque a veces cuesta tanto divulgar todo este tipo de cosas tan importantes. Por eso esto que estamos haciendo hoy me parece algo muy lindo y muy necesario, no solo por nosotros, sino por todos los jóvenes con y sin discapacidad. Entonces, gracias, Mati, de verdad. Y A que, vos. bueno, que estés muchos, muchos, muchos Mm. años más acá en Meta. Vamos a ver. Mm. Y ahorita que dijiste eso de personas sin discapacidad, me voy con Bri. Bri, ¿estás por ahí? Ujú. Sí, acá estoy. Hola, Bri, ¿cómo estás? Hola Paula, ¿cómo Mucho andás? Un gusto. gusto conocerte. Igualmente, vamos a ver, tengo mucha curiosidad con vos porque vos te sumaste a este movimiento de los derechos de las personas con discapacidad, siendo una persona sin discapacidad. Y me Sí, encanta porque quiero saber qué pasó, ¿verdad? ¿Qué fue esa necesidad, esa intriga, ¿verdad? Que tuviste en ese momento, porque tras de que ya es un movimiento que lastimosamente cuesta, ¿verdad? Que nos escuchen,
quiero saber de verdad qué fue lo que te movió al inicio para meterte a todo esto y ser parte de esto tan grande. Ay, bueno, a mí me movió, me llevó a Montevideo Ujú. una compañera de trabajo y amiga, Gisela Fuentes. Trabajábamos juntas en una ONG acá en Argentina, trabajábamos en colegios, haciendo talleres sobre educación inclusiva. Y ella, en medio de unas vacaciones que teníamos, me llamó y me dijo, tengo que ir a Montevideo a un encuentro de jóvenes activistas y bueno, vos puedes venir como mi apoyo si querés. Y yo dije, dale, porque confiaba muchísimo y confío muchísimo en Gise. Y cuando llegué a Montevideo, en realidad cuando me junté con todos los compañeros en el buquebús, antes de subirnos al buque, yo dije, ¿qué es esto? Dios mío. Yo había trabajado con personas con baja visión y con ceguera, pero nunca había tenido compañeros sordos, por ejemplo. Eh, y nunca me había movido de un país a otro con personas usuarias de silla de ruedas, por ejemplo. Entonces, fue como llegar a Montevideo, estar ahí durante varios días, fue aprender muchísimo para mí y ahí dije, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero ser apoyo de activistas con discapacidad. Así que a partir de ahí fue estudiar mucho. En la Universidad Provincial de acá de Córdoba, estudiar sobre psicomotricidad, estudiar sobre psicopedagogía, yo estudiaba psicología y soy psicóloga. Y sobre un montón de sistemas de comunicación alternativos y después estudiar lengua de señas, Argentina y así. Fueron pasando los años y Meta me permitió encontrarme con lo que me gusta hacer y lo que hago hasta el día de hoy. Hay muchas compañeras acá, Irene, Emi, que yo he sido apoyo de ellas en algunos momentos en eventos activistas. Eh, y bueno, así llegué, empujada por una joven con discapacidad visual. No, está buenísimo. De hecho, me intrigaba porque me recuerdas mucho a una amiga, muchísimo, porque a mí me pasó igual. Yo en esos inicios, ¿verdad? Como que uno no quería nada y mi amiga no tiene ninguna discapacidad y ella empezó a como hacer mi vocera cuando yo no sabía cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces mi amiga era como, no, yo soy su amiga, usted tiene que hacer esto y esto, tenés que defender aquí, tenés que hablar porque son tus derechos y me ayudaba hasta emocionalmente porque más que la pérdida de la visión era la parte emocional la que más afectaba. Entonces me recordás mucho a ella porque ella no tiene ninguna discapacidad, pero siempre que hay algo, ella brinca. Ella brinca y dice, aquí estoy yo tengo una amiga, yo defiendo a mi amiga y defiendo a todo mundo. Y me encanta, me pone muy feliz y de verdad, me encanta como esto de compartir, como decía ahí el flyer de personas jóvenes, adolescentes con y sin discapacidad, porque eso es lo que hay que hacer. No hay que verlo como una burbuja de personas individuales, sino, ¿verdad? Como una, todos juntos, ¿verdad? Entonces, de verdad te aplaudo muchísimo eso, que sigas por muchísimos años más. Y con lo de psicología, me encanta y te aplaudo porque me encanta la psicología. Entonces, un aplauso también porque eso es de admirar y qué lindo que seas parte de esto, conocerte, escuchar un poco de lo que tengas que decir y espero poder compartir mucho más con vos. Pero por supuesto. Paula, ¿puedo leerle una cosita? Perdón. Debe. Em, no, que uno de las cosas desde el vamos de meta tiene que ver con esto, tiene que ver con el aporte de padres y más allá de meta. Una bandera de Lili, ¿no? Es Ujú. el apoyo entre padres y es entre trabajar
con personas, en este caso jóvenes, em, con, sin discapacidad. Y Ujú, esa fue una bandera de siempre, ¿no? Y están acá los Sánchez, que fue la fundadora del instituto, Sergio Medeman, que fue el, el que trajo esta idea a Latinoamérica, ¿no? Me claro. parece como la esencia de Ujú, aportar al desarrollo inclusivo desde una comunidad, ¿no? Esa. Y también ya te diría nomás invitar a Sergio y a yo que hablen también de tu origen, ¿no? claro. Es, Me encanta, sí, claro. Más bien, es más, hasta quiero una de esas camisas que está usando en este momento porque está muy bonita. Yo también quiero estar uniformada. Está muy bonita. y acá tengo otra, pues meta que estamos todos. Ay, qué bonita. Aún así me tiene que llegar por correo. Sí, con las muñequitas. Me Sí, gusta, me sí. gusta. Muy, muy linda. Bueno, gracias por compartir eso. De verdad, eso de que decís de la comunidad es demasiado importante. No sé si tengo a Dani por ahí. ¿Dónde está Dani? Hola. Hola, mi amiga costarricense, mi amiga Tica. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Todo bien? ¿Con mucho calor? Demasiado calor. Sí, yo también. Quiero estar en Bueno, Argentina, en Uruguay, con un poquito dicen que de está frío, bufanda, sí. No, frío, no, pero no. no, Andy, no. Qué difícil, ¿verdad? Pero bueno, Dani, tengo una pregunta que aquí me llegó que la verdad sí quedé bastante intrigada, ¿sí? Que la pregunta es, ¿cuáles te parecen hoy los canales más potentes para articular juventudes latinoamericanas? Está fuerte la pregunta. No, mentira. Está potente. Creo que esta pregunta es como qué fea. La mitad para saber todo ¿Sí? lo que hicimos y todo lo que se viene. Porque no es lo mismo encontrar personas ahorita que quieran formar parte de la red a que hace 10 años, y antes de pandemia también, porque son como varios periodos donde el activismo social, donde poner el cuerpo fue muy diferente a lo que es hoy. eh, Realmente ahorita la forma de poder encontrar jóvenes, adolescentes, de llegar a estas personas para incentivarles ese chip, cambiarles el chip para entender cómo promocionar nuestros derechos y todo esto, es por medio de redes sociales, pero no cualquier red social, ¿ok? Ahí, perdón, para cualquier persona que va a Facebook, lo siento, pero ya no. Facebook ya pasó de moda. Facebook básicamente es para conectar con familia, que en algún momento pues abrimos el Facebook pues hace bastante, para pues conectarnos con otras partes de la familia, digamos. Y actualmente está Instagram y TikTok, porque Twitter o X tampoco llega a crear comunidad, a interactuar y a conectar más con cada persona. A diferencia de Instagram, que llega a crear una comunidad, a conectar experiencias, a contar vidas, un storytelling un poco más cercano con las personas. Y luego llega TikTok, que todavía no estoy muy familiarizada, pero Mm. fue como un bloque que yo quise hacer para no tener más redes sociales, que me mantuve solamente en Facebook y en Instagram,
Pero bueno, ya ahí tuve que ir aprendiendo un poco más, aunque muchas amigas y mi familia me decían, pero ahora sí un TikTok, bla, 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 y yo, no, 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 ya no quiero más redes sociales en mi vida, eso es demasiada dependencia, pero bueno, este, Ay. aquí tengo a Fiorella. Hola. Hola, Hola, Fío. Fío también es de Meta, es un adolescente de Costa Rica, y cuando yo dije que bueno, que me tocaba abrir mi TikTok y que no me gustaba, y dijo, ay no, así como volteando los ojos y todo. Sí, ahorita para llegar a las personas jóvenes, adolescentes, está Instagram y TikTok. Instagram para crear comunidad y TikTok para crear audiencia, para ir como, ay, ¿cómo se dice esto? Difundiendo, promocionando información, promocionando los derechos, y pues de ahí se van para Instagram a crear comunidad. He estado como en, en esta parte de Meta donde he visto el cambio. No me siento tan vieja todavía. Entonces no son 4 viejos, son 3 ustedes, yo no. em, no me siento tan vieja, entonces ahí estoy todavía en el medio. Y bueno, espero que Paula pueda interesarse muchísimo más, que quiera saber más cómo trabajamos cuando no hay conversatorios, por ejemplo, o cómo podemos prepararnos para hacer alguna actividad, alguna acción. Y bueno, no sé si, ay, vea lo que dice Mati. A mí me encanta TikTok, es mi tele. Ay, no. No, 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 no. Ahora Eh, se puede ver películas ahí y todo, por partes, pero las Sí, ve. sí, yo no puedo. ¿Cómo yo voy a ver una película 1 minuto en un video, otro minuto en otro video? No, eso me descontrola, no puedo. Bueno, Pau, quiero devolverle a usted una pregunta, Dime. con estas primeras 4 respuestas que ha recibido de Ujú. Meta. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué le genera más dudas? Y bueno, también queremos saber quién es usted, qué hace usted, quién es en la vida, ¿eh? No, porque ¿Qué solamente hace usted con dijeron, la vida? solamente dijeron Paula Valverde va a ser la que va a moderar el espacio y ya, pero pues queremos saber qué más hace usted, porque bueno, ya yo sé y pocos saben que usted está apenas empezando en el mundo del activismo social, de los derechos de las personas con discapacidad, porque recientemente fue diagnosticada y pues esto es cambiar de vida totalmente, y aprender la vida de otra forma. Mati dice, Valverde es un apellido ilustre en Uruguay. Oh, Interesante. wow. Bueno, le doy el espacio, Pau. Sí, bueno, es que solo pusieron Pau al verde incógnita. Eh, bueno, sí, bueno, yo soy costarricense. Como les dije al inicio, tengo 22 años y soy bailarina. Me he dedicado al baile desde los 4 años y adquirí una enfermedad llamada uveitis en el año 2021. ¿Verdad? Tenía 18 años y venía graduándome del colegio y como dice Dani, fue acoplarme de un estilo de vida que ya conocía a otro completamente desconocido, porque lamentablemente no se nos habla de esto desde pequeños, ¿verdad? Como de qué cosas podemos ser accesibles, vocabulario, comportamientos y demás. Entonces sí fue un golpe más que todo a nivel artístico, porque no sabía cómo bailar, cómo seguir bailando mientras iba perdiendo la visión. Entonces sí, fue un golpe como le decía, ahora también abrí emocionalmente fue un golpe. Entonces, escuchar un poco de cada uno de ustedes, de alguna forma como que fui colectando y construyendo como un rompecabezas de ciertas cosas que me hacían falta escuchar, si me voy a entender. Me avisan si me voy a entender. Como que aún es muy nuevo todo para mí y aún no conozco tantas personas, ¿verdad?, que sepan este tema. Actualmente estoy en el Centro Nacional de Educación Helen Keller, que es un centro para Ah, personas con ceguera total o baja visión. Ese lugar me ha ayudado muchísimo, me ha enseñado lo poquito que sé, ¿verdad? Como la vida cotidiana, cómo cocinar, cómo lavar, ¿verdad? Porque al inicio uno piensa que no puede hacer nada, sobre todo yo que lo adquirí a los 18, yo decía, ¿y ahora qué? ¿Verdad? No sé qué más hacer, todavía me siento muy niña, pero también tengo que ser adulta, pero ahora con un diagnóstico que completamente desconozco. Bueno, aquí en el Zoom está mi mamá se conectó, ahí le mando un saludo a mi mamá que por ahí debe de andar. Ella ha sido full, mi herramienta
¿verdad? Mi bastón, mi soporte, porque me ha acompañado a todo, tanto a mis presentaciones de baile como a todas mis citas médicas. Entonces me pone muy feliz que también esté aquí en el Zoom para que ella también aprenda de ustedes, porque esto no ha sido solo para mí, sino ha sido un aprendizaje para las dos, porque siempre hemos sido solo ella y yo, siempre, mi mamá y yo, solas. Entonces me encanta que esté aquí, pueda escucharles y como les dije ahora, aprender un poquito de cada uno de ustedes y poder seguir compartiendo con Meta, que espero que esta no sea la primera ni la última, que haya muchísimas, porque me intriga, me emociona y de verdad que tengo muchas dudas, tal vez no como de preguntas, sino como de, ¿verdad? De cuando no hacen estas reuniones, ¿cómo se conectan? ¿Cómo se comunican? ¿Qué prosigue? Quiero participar en todo, pero no sé qué sigue. Entonces, así me siento ahorita, pero muy agradecida, de verdad. No sé si tienen alguna otra pregunta o si ya puedo seguir. No sé si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Pau. Mati, Bri, Nati. Mm, no, contate que yo también soy bailarina, porque hace mucho tiempo no bailo, pero sabo volver. Bueno, entonces vamos a tener que reunirnos un día solo para bailar. ¿Te parece? Sí. Ay, Un sí, Zoom solo de sí. baile. En Costa Rica. Ah, sí, imagínate. Bien, bien. Pusieron algo ahí en el chat, no sé si alguien me lo puede leer porque no sé qué pusieron. Mati dice que sea Mati, salsa. Salsa, ah, sí, también, Mm, también. Lo que quieran em, aprender de salsa y bachata también. compas, mm, yo quiero meterme acá, si me dejan, para Dale. retomar bien. algo que traía Dani acerca de los nuevos formatos de comunicación actuales y estas redes, ¿no? Que supuestamente generan comunidad, que a su vez cambian, digamos, con mucha rapidez. La que servía para un momento ya no sirve más y ahora es otra y hay modas. Ujú, Preguntarles Mm. si para ustedes, esta es una pregunta para quien quiera, si para ustedes hoy en día con esta tendencia a decir todo a través de las redes, a donde hay muchas recetas express, ¿no? De cómo funcionar, digamos, de manera colectiva, pero a su vez son voces individuales. ¿Cómo se hace para sostener, primero para involucrar a jóvenes, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes que están más cercanos de las edades, como decía Dani, de las y los jóvenes actuales? ¿Cómo se llama, cómo se hace para atraerlos a un movimiento colectivo? Y segundo, ¿cómo se hace para sostener la participación de adolescentes y jóvenes que están muy acostumbrados a esta participación individual, ¿no? A puertas adentro, en sus casas, con sus dispositivos? ¿Conocen otras experiencias de este tipo, pero que funcionen en la actualidad? Tiro sí, la bueno, pregunta porque sobre eso tuvo que ver también el nombre de esta actividad, ¿no? De exacto. vincular ese movimiento colectivo que fue Meta hace 10 años con la actualidad, ¿no? Donde explotó TikTok y hay muchos influencers y personas que explican cosas de manera individual. Ujú, Sé ujú. que ahí Mati tenía una mirada media Me disruptiva encanta. respecto al nombre. Bueno, me gustaría escuchar, a ver qué opinan sobre esto. Bueno, yo sí uso muchísimo TikTok, lo uso demasiado. Eh, Más que todo porque TikTok como que saltó a la fama, por decirlo así, en pandemia, porque fue cuando todos estábamos en la casa haciendo nada y fue cuando todos empezamos a usar mucho TikTok. TikTok tiene pros y contras, tiene una línea para mí muy delgada en que puede ser algo funcional, ¿verdad? Y algo que no. Como decís vos, es algo más individual, lastimosamente, y si es algo más como en su casa, con su teléfono, con el dispositivo que tenga. Em,
pero si puedes buscar una forma como útil, en mi caso a veces en el Genlen le preguntaba a mis compañeros con ceguera o con baja visión qué se les dificultaba para tal cosa, o qué me aportan, o qué quieren decir, porque a veces no querían ponerse frente a la cámara, me decían qué quería, o un video sobre qué quieren que diga, yo hacía el video y lo compartía. O en los comentarios me hacían preguntas como, no sé, un ejemplo, ¿cómo cocinas? Entonces, ya por ese comentario, yo ya hacía un video de cómo cocinar y tal vez personas que vienen empezando, al igual que yo, con baja visión, decían, ah, ok, es como un mini tutorial, por decirlo así. Entonces, esa es Está como la bien. forma práctica que yo he usado TikTok, como de esa forma de preguntas y respuestas y entre todos nos vamos ayudando. He conocido personas con uveitis que me han hablado sobre la uveitis, sobre cosas que yo no sé sobre la uveitis. Entonces, sí, como te digo, es una línea muy delgada porque también está el otro lado que es como donde ya hay, no sé, ya contenido de TikTok que ya no me interesa porque ya son como bromas o memes, ¿verdad? O cosas tal vez no tan Ok. necesarias, Está pero bien, no Pau, sé si me van pero a vos entender. ahí un poco estás como corroborando lo que yo digo, ¿no? O sea, un uso individual de la herramienta. Yo a Ajá. lo que voy es, ¿conocen grupos que en la actualidad trabajen en forma colectiva y usen las redes sociales como TikTok o Instagram para conectar con adolescentes y jóvenes y hacer abogacía sobre los derechos? No. ¿Cómo les parece que se puede aprovechar de estas herramientas en la actualidad, con los intereses de los adolescentes y jóvenes en la actualidad? Le pregunto sobre todo a Mati, que me interesa a ver cuál era la mirada acerca Bueno, del to- nombre. tomo el guante. Dale, dale, dale. Bueno, no quiero ponerme muy técnico, Dale, pero dale. en el siglo XIX, hace 200 años atrás, había un grupo de gente en Inglaterra, en Reino Unido, que le llamaban ludistas, ¿no? Luditas, perdón. Y que se dedicaban estaban en contra del capitalismo que estaba empezando en aquel momento y de la revolución industrial, y se dedicaban a quemar las máquinas porque pensaban que de esa forma iban a combatir el capitalismo. Bueno, después se dieron cuenta que no combatían el capitalismo de esa forma y, y lo que hicieron fue otros movimientos, organizarse de manera sindical, armar partidos políticos, etcétera. Yo creo que acá el problema inicial tiene que ver, parte con lo mismo, digamos, ¿no? Yo creo que el avance de la técnica, de la ciencia y demás, es un avance que evidentemente tiene un sentido ético, digamos, va para un lado, va para otro, pero quizás yo creo que lo que comentaba ahí, incluso cuando compartí la historia, es que es un poco un error pararse en contra de eso, ¿sí? Pero no porque sea un error de decir, bueno, hay que bajar los brazos y decir no podemos pelear contra esto, sino porque me parece que es una herramienta más, ¿sí? Así como, y esto lo tomo incluso más allá de la filosofía, de la historia, etcétera, lo tomo de la misma historia de Meta. Me acuerdo que en 2013, 2014, 2015 se empezaba, no sé si alguno se acordará, había un jueguito para el celular y demás que se llamaba Pokémon Go, si no me equivoco, que el juego era para cazar Pokémones en la vía pública y se usaba el celular, ¿no? Y la tecnología que había irrumpido en ese momento era la realidad aumentada, que básicamente lo que hacía es que a través de una cámara nosotros veíamos en la propia realidad que nos rodeaba algunos elementos que no pertenecían a esa realidad. Esa tecnología, que fue muy novedosa en su momento, se llamaba realidad aumentada y, y en Meta y en IDI usamos esa tecnología, digamos, no nos opusimos a esa tecnología, así como se usó el código QR en su momento para hacer algunos afiches sobre el tema de lengua de señas y demás. Yo creo que la técnica o la herramienta tecnológica que está a disposición no tiene que marcar en todo caso, o no tendría que, decirnos cómo hacer o cómo no hacer las cosas. Yo creo que es una herramienta más. En todo caso, y ahí sí vuelvo un paso para atrás, creo que los problemas de generación de comunidad y demás tienen que ver, eh, hablo desde mi experiencia como argentino viviendo en este país, pero también de haber tenido la oportunidad de conocer algunos países de Latinoamérica, tiene que ver con que, por un lado,
ahí sí hago una crítica al modelo económico y demás, nos vienen dejando cada vez con, con menos derechos y con mayores necesidades, el avance de la economía, el capitalismo y demás. Entonces estamos cada vez más preocupados en ver cómo hacemos para llegar al final de mes, para poder hacer lo que nos gusta. No sé, Paula será tomar sus clases de baile, otro compañero será hacer el deporte que le guste, lo que sea. Y eso nos va, de cierta forma, llevando para adentro. No creo que sea la tecnología la que nos lleva para adentro. Y la tecnología esa, en ese adentro que nos encontró en la pandemia, como decía Paula recién, nos dio una pequeña ventanita a otros mundos. Entonces yo creo que hay que pensar a la herramienta como, bueno, ¿de qué forma podemos potenciar eso para generar, yo no usaría la palabra comunidad, sino que usaría la palabra grupo, porque la palabra comunidad está muy vinculada a las redes sociales, ¿no? Pensaría cómo hacer grupos a partir de la tecnología que tenemos a disposición, pero también de otras. No sé, yo, por ejemplo, juego tenis para ciegos. Y a mí me encanta ver videitos de tenis para ciegos, o me encanta ver cuando puedo, en el torneo de Wimbledon, de Roland Garros, pero no hay nada como jugarlo en sí mismo, ¿no? Entonces la experiencia de lo concreto es irreemplazable, pero eso no quita que quizás si yo no hubiese visto en Instagram que había unas clases de tenis a 30 cuadras de donde yo vivo, quizás no me hubiese enterado. Entonces, no creo que no hay que enojarse con la herramienta, sino usar esa herramienta para potenciar lo colectivo. Voy a decirle una Dale, 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 Nati. cosita. Dale. Me parece que y acá me voy a la historia de Meta. Em, la temática por tu crítica al nombre de la em, a lo que caracteriza Meta casi desde la arranque, ahora junto con Meta y Ani estamos haciendo un documento de recopilación de Meta en estos 10 años. Y una de las cosas que caracteriza Meta fue lo intergeneracional. Y siempre tuvo, casi siempre sacaba que el primer encuentro de lo intergeneracional fue en el 2016 y me topé con un video que no recordaba que tenía que ver con el encuentro de militantes viejos, entre comillas, y militantes de Meta, ¿no? Y sé que el título lo pensamos mucho, apuntaba a eso también. Apuntaba a ponernos del otro lado, ¿no? No, no, la juventud tiene otra forma de comunicar, de acercarnos. Entonces, ella también jugar un poco con eso. em, que creo que no le criticando a TikTok, sino de esta nueva forma de hacer cosas. Y eso va a seguir cambiando, ¿no? Hoy Matías nombraba la convención. Y la convención ya tiene 20 años y tuvo una previa que tuvo los Ángela y que seguramente fue un proceso muy distinto al de Meta. Y entonces eso tiene que ver con la historia también, con cómo vamos construyendo las historias de
y puede ser que la comunidad hoy en día tiene aunque la Liga llama el término comunidad, Matías te deja. Comunidad tiene mucho que ver con las redes, pero antiguamente comunidad tiene que ver con lo social, conectar en comunidad, con el objetivo común, ¿no? Entonces, ¿cómo anda los términos van cambiando? Y esto tiene que ver con la historia y con la historia también de lucha. Y como también las luchas no sé si cambian, sino que cambian los métodos. Pero si pasemos lo común, yo creo que el desafío es ese. Yo siempre digo, ¿no? Que la pandemia también permitió a muchos que no salían de la casa, poder salir. Y eso fue a través de la tecnología. Nadie cuestiona eso. Entonces me parece que es eso, es reconocer la historia y también las diferencias, ¿no? Y lo bueno y lo malo de cada época, ¿no? Eso no más. Bueno, gracias, gracias, chiques. Sí, es todo un tema, el aprovechamiento de la tecnología. Mati, creo que ahí pisaste un poco el palito del gancho que pusimos en el título, porque claramente desde el IDI y también desde Meta siempre fue una constante aprovechar las nuevas herramientas para reunirnos, para encontrarnos. Eh, Clave la tecnología en la pandemia, quedó muy corroborado, pero también fuera de la pandemia. Hay proyectos completos que venimos Sí. llevando con Compass que nunca nos encontramos presencialmente y que no habría forma trascender tantos países y tantas barreras de encontrarnos si no fuera a partir de, como decís vos, los códigos QR, la realidad aumentada, los grupos de WhatsApp, los grupos de Facebook, los Zoom como este, los conversatorios. A veces no funciona la tecnología, también pasa, ¿no? Los streamings a veces, Como por hoy, ejemplo, como y hay que hoy. volver a lo artesanal. Pero bueno, de eso se trata, me parece que es de plantear este debate de cómo se hace hoy en día, porque creo que nadie tiene la respuesta, que es un poquito de cada cosa, sin negar nada, todo lo contrario, todas las herramientas que surgen, como estuvimos hablando esta semana, ¿qué hacemos con la inteligencia artificial? ¿Cómo la aprovechamos para generar accesibilidad? Bueno, todo sirve. Hay que simplemente pensar con la cabeza abierta sin desmerecer las herramientas, todo lo contrario, aprovechando lo que se puede, pero también poniendo en cuestión algo que es un signo de la época, que es la individualidad, el individualismo, ¿no? Cómo aprovechar las herramientas para volver a encontrarnos. Me parece que es un poquito Mm, esa la clave. mm. Yo quiero, nada, simplemente para ir orientándonos para el cierre, Pau, escucharte a vos, cómo te suena algo de esto y también aprovechar para escucharles a quienes estuvieron acá pacientemente, generosamente escuchándonos, que hagan las preguntas, que digan sus comentarios, hacer ahí un rato de intercambio. Este, no sé qué te parece, Pau. Felicidades a Pedro. Puede ser levantando la mano, puede ser por el chat, como quieran. Acá, Brígida dice, ¿puedo decir algo cortito? Claro, Brí, dale. Cuando las estaba escuchando, me acordaba que uno de los proyectos
de Meta durante la pandemia fue ¿Qué es cuidar? No sé si se acuerdan, pero tenía unas ilustraciones bárbaras. Y era espectacular porque pudimos hablar todo por internet sobre cuidados en un momento donde cuidarse estaba muy atado a la enfermedad, a cuidarse del virus. Y pudimos hacer algo distinto. Ahora, acá en Córdoba, la mesa de discapacidad sigue trabajando sobre cuidados. Judith, Natalia vinieron en diciembre del 2023 a la primera actividad del proyecto Dislocadas, que es un proyecto sobre cuidados. Pero como lo hacemos acá en Córdoba, son grupos de mujeres que nos reunimos presencialmente. Son dos formas de trabajar sobre los cuidados totalmente distintas porque el formato, uno por internet y otro reuniéndonos una vez al mes a charlar entre nosotras, salen cosas totalmente distintas. Yo las escucho y escuchaba a Matías y pienso que a veces le pedimos a un modo, por ejemplo, le pedimos a internet cosas que capaz que no nos puede dar, que nos da reunirnos presencialmente. Y a veces le Claro. pedimos a la reunión presencial, la reunión de un grupo de personas, cosas que capaz se las tendríamos que pedir a internet, ¿no? Yo creo que Claro. cuando nos reunimos podemos ir muy profundo en un tema, pero no podemos ser tan masivos en la comunicación. En cambio, internet no podemos ir tan profundo, pero sí podemos llegar a un montón de personas. Y me parece que tenemos que ir eligiendo. Bueno, con esa idea me quedo yo. Sergio está pidiendo la palabra, adelante. Una cosita, Sergio, antes quiero leer, acá Irene está escribiendo en el chat, permítanme tener nostalgia de cuando nos reuníamos presencial en foros y eventos, tuve esas hermosas experiencias gracias a IDI. Eh, bueno, no, yo escuchaba y me estaba acordando de un par de cosas que pensé que estaba bueno compartir. Una es que durante mucho tiempo nos costó como definir qué era meta. Incluso tuvimos que hacer el esfuerzo de escribir un documento como que pudiera explicar lo más claramente posible a la gente que se acercaba qué era y qué no era meta, porque era algo un poco raro, en el sentido que era algo bastante híbrido en muchos sentidos. Y no sé si alguna vez les pasó que los miran raro, pero muchas veces creo que Meta fue mirado raro y ahí está un poco como la gracia también de haber permanecido juntos y pensando en cosas juntos durante todo este tiempo, a pesar de toda la rareza. Me acuerdo particularmente de dos momentos que me parece que fotografían esa condición de rareza o de mezcla, de mistura. Uno, mismo en la fundación, porque era un espacio que no tenía nada que ver con la discapacidad, en donde surgió Meta, ¿no? Era una reunión de jóvenes líderes de distintos temas que estaban aprendiendo una técnica de debate y ahí como que recibimos la invitación de que participara un grupo de jóvenes con discapacidad y pasaron todo el tiempo en medio, en una mesa aparte en esa reunión, ¿no? Como justamente como algo que también el espacio, que era un espacio que se pretendía inclusivo, ni siquiera sabía bien cómo acomodar a eso que había llegado, ¿no? Y el otro, una reunión grande de AIDA o IDA, la Organización Internacional de las Personas con Discapacidad en Sao Paulo, a donde hicimos coincidir una reunión de Meta con la idea de ponernos un poquito cerca de esa estructura. Y ahí fue también interesante porque había como por un lado mucha simpatía hacia Meta y recuerdo perfectamente que los directivos, las personas que eran las personas que tenían más años en el movimiento por los derechos de las personas con discapacidad, hablaban de que esa
eran las caras nuevas en la reunión, porque siempre eran las mismas caras y Meta había llevado como un montón de caras nuevas. Y cuando nos dijeron eso, yo dije que bueno, que también era la posibilidad que vinieran algunos temas nuevos, no solo caras nuevas, sino que hay muchos temas como la cuestión de los derechos sexuales y reproductivos eran temas nuevos en esas reuniones, no se hablaban de esos temas, no se habían pensado siquiera esos temas y en muchos casos ni había palabras en las lenguas de señas, por ejemplo, para decir esos asuntos, ¿no? De los derechos sexuales. Así que también como que un poco fue una mesa aparte en esa reunión, la mesa de Meta, que era una mesa bastante grande, eran más de 30 jóvenes. Y creo que eso es algo que es muy difícil de sostener durante 10 años, ¿no? Esa identidad un poco rara, porque es más fácil como dejarse llevar como a los lugares más, este, integrarse, ¿no? Pasa que, bueno, ahí también cuando integras y algunas de las personas que pasaron por Meta luego se integraron en espacios, digamos, más formales o más institucionales. Una de las cosas que siempre quisimos es como de alguna manera cuidar de que no se institucionalizara demasiado. Vieron que cuando alguien dijo que Natalia era la presidenta, enseguida Natalia medio como que tuvo que explicar que no era la presidenta de Meta. No hay presidente en Meta, ni hay tampoco vicepresidente. Nunca hubo. Entonces también la idea de que se sostenga algo durante tanto tiempo, un poco, sin una forma convencional, ¿no? Donde además pasaron tantas cosas, ustedes nombraron algunas, eso ya en sí mismo es raro. Y estar hablando de derechos en este momento del mundo es rarísimo, rarísimo. No se olviden, esa camisa que mostró Natalia, además dice, estamos todos, porque recuerda unas actividades que hacíamos acá en la casa, en un bar de una compañera que mandó saludos, no pudo venir. Pero sabemos que no estamos todos. O sea, nos gustaría estar todos, pero siempre también meta fue el encuentro de unos pocos de los jóvenes con discapacidad que pueden participar de estos espacios, ni que hablar de espacios aún más institucionalizados, donde aún es más difícil participar y que te acepten y que te dejen estar y que te compartan el poder. Así que, bueno, yo quería como simplemente destacar esa condición un poco rara porque me parece que tiene su valor. Mm. Bueno. Gracias, Sergio. Hola, Edward, ahí está, dale. hola, ok, déjenme buscar un lugar con luz para que me vean, me sientan, me escuchen. Ok, ya lo encontré, ya lo encontré. Muy bueno ese acento sudamericano, Edward. Hola, Te va saliendo. Habla. bien, espero se encuentren bastante bien desde cada uno de sus diferentes países. Fue muy grato ver la invitación, la verdad. Sé que algunos tenemos menos tiempo que otros en el sentido de este compartir, de este crecer, de este progresar, de esta lucha también, porque independientemente ha sido como una lucha constante de todos en el alcance de, como lo dijo Sergio, en el tema de derechos sexuales y reproductivos, de abordar temas de discapacidad, de ver la inclusión de las personas con discapacidades y sin discapacidades desde una perspectiva, bueno, en conjunto. Y siento que fue algo en su momento para mí bastante interesante. Yo soy de Panamá. He visto aquí algunas personas conectadas que sí he tenido la oportunidad de conocer y a las cuales estimo muchísimo en verdad, que me ha dado la oportunidad de este espacio de conocer precisamente. A mí me gustaría destacar un poco el tema de las acciones regionales que se realizan y en las cuales siempre, por lo menos, el nombre de Meta está incluido dentro de las acciones
que se realizan, ¿no? En cada uno de los diferentes países. Sé que hay países que realizan un poco más, pero así sea una pequeña actividad, esto nos dice, seguimos trabajando, seguimos haciendo, seguimos logrando. Sé que estamos en estos grandes cambios propios, pues, de la globalización, digitalización y el uso masivo de redes. Eh, y darle impulso a Meta desde esta perspectiva también yo creo que nos podría colocar para llegar a más personas que como nosotros en su momento a nivel regional hacíamos una que otra cosa, dábamos charlas, dábamos seminarios, pero que no teníamos como este alcance y esta comunidad, como lo han dicho, que sí nos impulsa, que nos ofrece pues una mano amiga, un oído para escuchar, Daniela, hola, alguien para compartir, Gabo, hola, eh, de verdad que han sido muy buenas personas con las cuales uno puede decir, oye, mira, podemos intentar esto, vamos a desarrollar esto, o si no, por lo menos con la venia de, ok, haz esto y vemos cómo funciona. Y eso es algo que creo que aquí en Panamá se realiza por lo menos desde Visión Inclusiva, que es por lo menos de nuestra parte quienes trabajan un poco y asocian a metas siempre que desarrollan, principalmente en el tema de la educación y de la sensibilización en discapacidad, apoyado pues con los impulsos que nos dan a través de diferentes instrumentos ustedes y a través de diferentes tipos de información. Por lo menos para mí abordar temas de derechos sexuales y reproductivos se empezaron a abordar también desde que ustedes los empezaron a tocar alrededor del 2019 que yo ingresé a, bueno, a formar parte del grupo, ¿no? Y bueno, desde ahí hasta la fecha. Hemos tocado muchas otras cosas, como la interculturalidad aquí en Panamá, como el tema de derechos bien enfocados en el proceso educativo, porque está marcado mucho por la desigualdad. Hemos generado nexos bueno, con diferentes entidades educativas y de esta manera, pues, hemos permitido en conjunto, porque es a través de ustedes también, que Meta tenga ese toque aquí en Panamá y que sea también parte de todos los procesos, por lo menos enfocados en discapacidad, que se puedan realizar y que puedan contar con nosotros, ¿no? Esto ha sido muy beneficioso, así que ya les digo, desde 2019 para acá, pues han habido muchos aciertos, han habido muchos alcances, han habido han habido muchas oportunidades también para poderse incluir. Esperamos que hayan más también. Eso es fundamental. Y que se incentive mucho la labor y el rol que tienen los estamentos regionales y estas personitas que a nivel regional también están aunque sea pues vamos a hacer este volanteo, vamos a hacer tal cosita, porque a la final seguimos encaminados en el desarrollo de los derechos y siendo persona con discapacidad que bueno, que reconoce que hace falta mucho trabajo el hecho de poder contar con los que están aquí presentes, con los que conozco y con los que no conozco, yo creo que también son como esos pequeños toques en la espalda que te dicen, ten más fuerza y sigue avanzando. Así que muchas gracias y bueno, espero haberlos saludado a todos, así que chao, chaito. Gracias, queridos todos, todas, todes. Eh, bueno, una voz viejita, 68. O sea, me rompí el cuello cuando tenía 18, ¿no? Y ahí empezamos el movimiento de lucha por derechos, por equiparación de oportunidades, por sexualidad de las personas con discapacidad. Hasta hoy soy una activista, pero con 18 yo era un tipo de activista. ¿Cómo me transformé en una? En el centro de rehabilitación, encontrando a un montón de otras personas de mi edad, con tipos de discapacidad distintas, de a dónde empezamos a entender la importancia de ese contacto, ¿no? De sentirse parte de un colectivo, de entender que la diversidad humana incluye
la discapacidad, ¿no? Y que sí, toda esa interseccionalidad que existe en cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida, por ejemplo, los 18 años, los 30 años, los 50, los 60, eh, siguen las interseccionalidades cambiando y uno tratando de adaptarse a los diferentes momentos. Y los temas de nuestra vida cambian también. O sea, no creo que nunca se está inventando nada nuevo, pero siempre se está reinventando todo nuevo por las Ujú. personas que están viviendo aquel momento y por toda esa interseccionalidad, incluso de los tiempos que uno está viviendo, ¿no? Entonces, yo creo que la gente que empezó Meta hace 10 años, yo los acompaño muy de cerca y siempre tengo esa discusión también con Sergio, etcétera, sobre las tecnologías y tal. Yo creo que lo que siempre me resona es qué es lo que realmente hizo, tuvo un impacto en nuestras vidas para sermos lo que somos hoy, con la edad que tenemos, o que teníamos hace 10 años, ¿no? O hace 50 años de mi caso, estoy hablando de 50 años atrás. Entonces, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con Matías y con muchos que hablaron. Yo creo que la tecnología hoy permite que mismo que alguien no vaya al centro de rehabilitación, encuentre a sus pares. Ahí fácil, ¿no? Yo no frecuento TikTok, no tengo ninguna paciencia, pero mi hija que ahora ya tiene 39 años, es una mujer madura, independiente, así, intelectualizada y tal, que no escucha nada de los memes y de las cosas de TikTok, tiene sus comunidades, no es una, son varias, porque se interesa en varios tópicos. Y ella, cuando cortaron TikTok, ella vive en Estados Unidos, es brasileña también, y fue una catástrofe. Se desesperó por miedo de perder sus comunidades, de todos los tipos de comunidades, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso la rompía, la dejaba sin identidad, eso la dejaba sin retorno de lo que, ¿no? Ella pensaba y ahí reconfirmaba y aprendía y así vamos. Entonces yo creo que todo eso tiene un valor enorme. Meta refrescó lo que es Aida, ¿no? Menos mal, imagínense, saben cómo está Aida. O sea, la gente que hoy está empezó cuando tenían 18 años, pero hay tiempo para todo, ¿no? Y lo más importante, que mi generación no supo hacer bien y que ustedes están preocupados con eso, y eso es muy importante. ¿Cómo vamos a seguir renovando, ¿no? Formando, incentivando a la gente que hoy tiene 10 años menos que ustedes a seguir conectándose, sea como sea, seguir conectándose entre sí, porque en cada etapa de ese proceso quieren discutir alguna cosa muy fuerte y muy personal en aquel momento que ustedes ya discutieron, que mi generación y otras por el medio también lo hicieron. Entonces, ese movimiento es fundamental, seguir en movimiento, ¿no? Seguir conectándonos, buscando maneras, acomodándose a las maneras que existen hoy. Entonces, como no quiero extender más de lo que ya me extendí, pero yo creo que me toca mucho esa discusión y hoy me di cuenta más, un poco, de más cosas que realmente resonan mucho en esos 50 años. Para quien no me conoce, soy una mujer cuadriplégica hace 50 años y sí, el mundo cambió bastante, algunas cosas para mejor, tal vez el TikTok que les gusta tanto, para peor en muchas otras cosas, incluso nuestra salud mental. Pero ahí estamos, ¿sí?
es a donde vivimos, nos encontramos y cambiamos lo que se puede, ¿no? Entonces, solo quiero dejar acá un aplauso a Meta, a la iniciativa, a todo lo que hacen en su tiempo, con su discurso, con su juventud y seguir adelante. Y Paula Valverde, mucho gusto, bienvenida. No soy Meta, pero acá soy así, siempre observando, siempre cerca. Así que te saludamos con mucho gusto. Hola, Claro. Juan. Ya. Bueno, gracias, Ro. Quiero aclarar que Meta e Ivy no están en contra de TikTok. Es más, vamos a abrir un TikTok, que quede claro. Ya está, Porque ya está. estamos a favor de todas las Está tecnologías, bien. seguimos haciendo conversatorios, nada, tenemos la felicidad de sumar a muchos y muchas jóvenes gracias a todos estos espacios. Y no por casualidad, Mark Zuckerberg le robó el nombre a Meta para ponérselo a Facebook. O sea, claramente está en nuestra Sabía identidad. que éramos la competencia. Exacto, exacto. Bueno, Dani, si querés, ya para cerrar, no sé si alguien más quiere decir algo y si no, me gustaría que Dani diga algo de la actualidad de Meta y cómo pueden hacer les jóvenes que quieran sumarse. ¿Beto quiere decir algo o está diciendo hola? Sí, algo muy cortito. No quiero robar Dale. el tiempo porque en realidad los protagonistas hoy son los jóvenes de Meta. Yo hace poco estoy colaborando con el área de comunicación de Lidi y estuve justo trabajando con Nati todos estos meses y bueno, también con Andrea, con otras personas del equipo, con Dani, en una recopilación de estos 10 años de Meta, que pronto al momento la van a recibir. Y nada, que simplemente decirles que van a estar muy orgullosos de todo lo que han logrado, porque realmente han hecho muchísimas cosas y cuando la vean todas juntas van a decir, wow, todo lo que hicimos estos 10 años. Así que nada, simplemente felicitarlos por esa juventud, por ese empuje, y nada, sobre todo por esta lucha de los derechos propios, que bueno, están súper importantes y que cuando vean todo lo que hicieron se van a sentir muy orgullosos. Así que nada, felicitaciones por esos 10 años y bueno, a seguir adelante y sobre todo a luchar por derechos ahora que eh, es problemático, así que bueno, no bajar los brazos y seguir adelante en comunidad y colectivamente. Eso, felicitaciones. Y esto me parece para cerrar del camino, ¿no? De aprender a reírnos de nosotros mismos también. Y hoy haciendo esto, me acordé del viaje de Costa Rica cuando estaba comiendo y se me paró la comida y Luciana me dijo, está viva la comida, ¿no? Entonces la porción de padres también tiene que ver con el reconocimiento y por eso de poder no luchar por los derechos de la lucha también del humano, ¿no? Y de la diversión y de disfrutar y de los encuentros estamos todos en calima. O sea, hubo muchos de estos momentos también de contribución colectiva, de lucha y de disfrute también. Bueno, muchísimas gracias por conectarse. Habíamos pensado que no queríamos que fuese más de 1 hora y 30 minutos, pero obviamente se iba a pasar el tiempo. Y si nos diéramos, pues podríamos seguir hablando, pero ya sería bastante. Bueno, ¿qué viene para Meta? ¿Vienen cosas o no vienen cosas? No lo sabemos, puede que sí, puede que no. Les invito a que sigan el Instagram de Meta y de Idi. Facebook, Meta no va a tener Facebook por ahora.
hasta el próximo aviso. TikTok ya tiene cuenta en TikTok, pero no hay material todavía para contenido para subir ahí. Y bueno, próximas acciones para que estén pues pendientes de qué estaremos haciendo. Agradecemos muchísimo por acompañarnos en los 10 años o por acompañarnos en esta hora y media o en lo que fuese, en alguna actividad. Agradecemos bastante todo el apoyo que se nos ha dado. em, y no, muchísimas gracias porque sé que también es un poquito de tiempo que sacaron para entregarle a Meta hoy. Y pues que podamos devolverles muchísimo más en la lucha de los derechos de las personas con discapacidad. Y bueno, creo que nada más de mi parte. Y si tienen la pregunta o posible duda, sí, tengo un ventilador justo aquí, por eso el viento se me hace para allá todo el pelo, pero es muy, muy caliente y no tenía cómo cargar, entonces pues me tuve que ir para acá. Quiero decirte una cosa, Dani, que aunque no te sientas tan vieja como ahora, ya no tenés el pelo de colores. Sí, está de un color, no está morado ni azul, pero Bueno, sigue pero teniendo un no de color. muchos colores. No, 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 no. Tal vez en algún momento de mi vida vuelva o con una peluca de colores, tal vez. Muy bien, muy bien. Bueno, creo que eso es todo, Paula, Sí, Bri, yo agradecer. Mati, Nati, todos agradecemos. Y bueno, Pau, unas palabras. Sí, nada, para finalizar ya, como dice Dani, ya nos pasamos la hora, hablamos demasiado. Estoy muy contenta, agradecida de conocerles y compartir con todos ustedes. Y nada, espero, como les dije ahora, que no sea ni la primera ni la última. Y un enorme aplauso y abrazo de mi parte para Meta, definitivamente. Gracias. Muchas gracias, gracias a quienes se acercaron ahora, gracias a los que nos apoyaron desde siempre, Juan, Ro, bueno, los compas queridos que vinieron y nos vemos muy prontito. Gracias Andrea por estar interpretando, como siempre, muchas gracias. Gracias Pau, genia total. Te vamos a volver a llamar para que te sumes a Meta. Yo feliz, Abrazo gracias de para verdad. todos, gracias Mati, Bri, un gustazo verles. Gracias, gracias, Dale, que estén bien. Gracias, un abrazo. gracias.